Antes de convertirse en uno de los cantantes colombianos más reconocidos de su generación, antes de que sus canciones acumularan millones de reproducciones, y antes de que su vida sentimental apareciera constantemente en los titulares, Sebastián Yatra fue simplemente Sebastián Obando Giraldo. Un joven que intentaba comprender quién era, de dónde venía y qué lugar quería ocupar en el mundo. Nació el 15 de octubre de 1994 en Medellín, Colombia. Sin embargo, una parte fundamental de su infancia y adolescencia transcurrió en Estados Unidos, después de que su familia se estableciera en Miami. Aquella experiencia lo situó desde muy pequeño entre dos culturas, dos maneras de hablar y dos formas diferentes de entender la vida. Colombia representaba sus raíces, la familia extensa, los recuerdos y la identidad emocional. Miami simbolizaba la adaptación, la disciplina y la necesidad de abrirse camino en un entorno nuevo. Crecer entre esos dos mundos no fue únicamente una ventaja cultural. También pudo haber provocado en él una sensación permanente de búsqueda. Yatra tuvo que aprender a pertenecer sin renunciar a ninguna de sus identidades. Años después, esa dualidad se reflejaría en su música. Podía interpretar una balada profundamente romántica y, poco después, lanzar una canción de pop urbano destinada a las pistas de baile. Desde temprana edad mostró interés por la música, pero el talento nunca fue suficiente por sí solo. Detrás del joven sonriente que más tarde aparecería frente a las cámaras, existía una personalidad disciplinada, sensible y especialmente consciente del rechazo. Para construir una carrera internacional, tuvo que aceptar negativas, esperar oportunidades y demostrar que no era solamente otro joven atractivo intentando convertirse en cantante. Su familia desempeñó un papel decisivo. Yatra ha hablado públicamente de la importancia de sus padres y de la influencia musical de su padre, a quien recuerda tocando la guitarra y animando las reuniones familiares. Muchos años más tarde, esa conexión quedó plasmada en una interpretación incluida en el álbum Milagro, grabada junto a su padre en la finca familiar de Medellín. No fue una estrategia publicitaria cualquiera. Fue una manera de regresar emocionalmente al lugar del que había partido. En aquella etapa inicial, Sebastián no era todavía la estrella segura que el público conocería después. Era un aspirante que debía convencer a productores, empresarios y emisoras. Estudió canto, perfeccionó su interpretación y comenzó a construir una identidad artística capaz de combinar sensibilidad con ambición comercial. Esa combinación sería su mayor fortaleza, pero también podía convertirse en una fuente de conflicto. El romanticismo lo ayudaba. Escribir canciones capaces de conectar con millones de personas. La ambición lo obligaba a trabajar constantemente. La disciplina le permitía soportar largas jornadas, viajes y exposiciones públicas. Sin embargo, esas mismas cualidades podían dificultar la construcción de una relación estable. Para triunfar debía estar disponible para el mundo entero, pero para amar necesitaba aprender a estar verdaderamente presente para una sola persona. Sus primeras canciones revelaban ya una intensa preocupación por el amor, la distancia, el deseo y el miedo a perder. En lugar de esconder la vulnerabilidad, Yatra hizo de ella su principal lenguaje artístico. El problema era que, con el tiempo, el público comenzaría a buscar correspondencias entre cada verso y su vida privada. Cuando un cantante romántico escribe sobre una separación, los seguidores quieren saber quién lo abandonó. Cuando habla de infidelidad, intentan descubrir quién traicionó a quién. Y cuando aparece sonriendo junto a una mujer famosa, muchos dan por iniciada una historia de amor antes de que sus protagonistas puedan siquiera definirla. Antes de alcanzar la fama, Yatra podía experimentar sus sentimientos en privado. Después del éxito, cada gesto sería observado, grabado e interpretado. Sus primeros pasos profesionales fueron lentos. Durante años lanzó canciones y buscó una oportunidad que lo diferenciara. En 2015 comenzó a obtener mayor reconocimiento con Cómo mirarte, una balada que presentaba con claridad la identidad que deseaba construir, la de un joven capaz de hablar de amor desde la emoción, sin ocultarse detrás de una pose excesivamente dura. Poco después llegaría la explosión definitiva.
Pero incluso antes de convertirse en una celebridad, ya estaba presente la contradicción que marcaría su vida adulta. Sebastián Yatra deseaba profundamente el amor, aunque su profesión le exigiría vivir en movimiento. Buscaba conexiones auténticas, pero había elegido una carrera en la que casi todo terminaría convertido en espectáculo. El joven que soñaba con ser escuchado no podía imaginar que un día también desearía desesperadamente que algunas partes de su vida dejaran de ser observadas. Su sensibilidad, su necesidad de conectar con el público y su obsesión por crecer profesionalmente fueron los motores de su éxito. Sin embargo, esas mismas fuerzas alimentarían las preguntas que aparecerían más tarde. ¿Era posible construir una relación estable mientras recorría el mundo? ¿Podía amar libremente cuando cada encuentro generaba un titular? ¿Dónde terminaba el hombre real y dónde comenzaba el personaje público? La historia de Sebastián Yatra no es la de un matrimonio destruido, porque el cantante nunca ha anunciado públicamente haberse casado. Es la historia de un hombre que ha vivido relaciones intensas bajo una exposición extraordinaria y que, después de guardar silencio, decidió hablar sobre el precio emocional de amar siendo famoso. Y cuando finalmente lo hizo, sus palabras provocaron una nueva tormenta. El año 2016 transformó para siempre la vida de Sebastián Yatra. ¿Traicionera? Dejó de ser solamente una canción y se convirtió en el punto de partida de un fenómeno internacional. Su nombre comenzó a escucharse en Colombia, México, España, Argentina, Estados Unidos y buena parte de América Latina. El joven que durante años había buscado una oportunidad, entraba finalmente en la gran industria musical. ¿Traicionera? Tenía los ingredientes necesarios para convertirlo en una estrella. Una melodía fácil de recordar, una imagen juvenil, una letra sobre el desengaño amoroso y una interpretación que mezclaba vulnerabilidad con energía. El público no veía solamente a un cantante, veía a un nuevo ídolo romántico adaptado a la era del pop latino y las plataformas digitales. Después llegaron nuevas colaboraciones y éxitos. Robarte un beso, junto a Carlos Vives, amplió todavía más su popularidad. Un año, interpretada con Reik, reforzó su capacidad para emocionar mediante la balada. Runaway lo acercó al mercado internacional mediante una colaboración bilingüe con Jonas Brothers, Daddy Yankee y Natti Natasha. Más tarde, Tacones Rojos demostró que Yatra podía reinventarse sin abandonar su identidad romántica. Su música comenzaba a recorrer distintas generaciones y estilos. Ya no era una promesa, era una figura consolidada. Sus álbumes Mantra, Fantasía, Dharma y posteriormente Milagro documentaron diferentes momentos de su evolución. Cada producción reflejaba no solo una búsqueda sonora, sino también una etapa personal. Del joven obsesionado con triunfar pasó al artista que comenzaba a preguntarse qué significado tenía realmente el éxito. Los reconocimientos no tardaron en aparecer. Obtuvo premios importantes dentro de la música latina, nominaciones a los Grammy y los Latin Grammy, y una creciente presencia en escenarios internacionales. Su interpretación de Dos Oruguitas, canción de la película Encanto, amplió su prestigio y lo llevó a presentarse ante una audiencia global. La canción tenía un significado especialmente poderoso. Hablaba de dos seres que deben separarse para transformarse. Para un artista cuya carrera y vida sentimental estuvieron marcadas por despedidas, cambios y reencuentros, aquella interpretación parecía adquirir una resonancia personal. La fama le ofreció privilegios que millones de jóvenes sueñan con alcanzar. Viajes, reconocimientos, colaboraciones con grandes artistas y la posibilidad de vivir de la música. Pero también le arrebató algo mucho más difícil de recuperar: la espontaneidad. Una cena podía transformarse en una noticia. Una fotografía junto a una compañera podía dar origen a rumores sentimentales. Una ausencia en redes sociales podía ser interpretada como una ruptura. Una canción podía ser examinada como si fuera una confesión judicial. Yatra comprendió que la fama no solo multiplica el éxito, también multiplica las interpretaciones. A partir de cierto momento, ya no era dueño absoluto del significado de sus propios gestos.
La imagen pública del cantante se construyó alrededor de varios elementos: romanticismo, elegancia, cercanía, alegría y sensibilidad. Frente a las cámaras aparecía casi siempre sonriente, dispuesto a bromear y agradecido con sus seguidores. Esa personalidad favoreció su crecimiento, pero también creó una exigencia silenciosa. Sebastián debía parecer feliz incluso cuando estuviera atravesando una crisis. La industria necesita personajes reconocibles. El público quería ver al hombre que cantaba sobre el amor, pero no siempre estaba preparado para aceptar sus contradicciones. Si iniciaba una relación, algunos seguidores idealizaban inmediatamente a la pareja. Si la relación terminaba, surgía la búsqueda de culpables. La fama fue modificando su manera de observar el éxito. En su juventud podía medirlo a través de reproducciones, premios o estadios llenos. Con el paso del tiempo comenzó a hablar más de tranquilidad, salud mental, familia, gratitud y autenticidad. En entrevistas realizadas durante la etapa de Milagro, confesó que había empezado a comprender la felicidad de manera diferente. Ya no la veía únicamente como una meta distante, sino como algo presente en las experiencias cotidianas, el amor familiar y la libertad de hacer música. También reconoció el valor de la introspección y de la terapia. Aquella transformación no surgió de la nada. Para llegar a esa conclusión tuvo que atravesar periodos de presión, rupturas sentimentales y una exposición mediática que reducía sus experiencias personales a versiones simplificadas. Detrás de cada portada, existía una persona intentando comprender emociones que el público discutía en tiempo real. Su debut en Broadway, interpretando a Billy Flynn en el musical Chicago entre noviembre y diciembre de 2024, representó otro punto de inflexión. Yatra salió de su zona de comodidad y asumió una disciplina teatral completamente diferente. Él mismo reconoció que actuar en Broadway había sido durante años un sueño que parecía imposible. El proyecto mostró su capacidad de riesgo y su deseo de no quedar atrapado en una sola identidad artística. Pero también confirmó una realidad. Incluso en los momentos de mayor transformación profesional, las preguntas de la prensa seguían girando alrededor de su vida sentimental. Mientras se preparaba para uno de los retos más importantes de su carrera, muchos titulares querían saber si estaba enamorado, si había regresado con una expareja o si una canción escondía un mensaje. El éxito lo había convertido en un hombre admirado, pero también en alguien vigilado. Podía cantar sobre la libertad, aunque sus movimientos eran constantemente examinados. Podía hablar de amor, pero cualquier declaración podía afectar a otra persona. Podía intentar cerrar una relación, mientras millones de seguidores continuaban reconstruyéndola a través de fotografías antiguas. Esa presión también podía modificar su comportamiento dentro de una pareja. Un artista sometido a semejante nivel de exposición puede volverse más reservado, más cuidadoso o incluso más temeroso de mostrar sus sentimientos. No necesariamente porque haya dejado de amar, sino porque sabe que cualquier gesto íntimo corre el riesgo de transformarse en contenido público. La carrera que le dio una voz también lo obligó, en ciertos momentos, a guardar silencio. Y así llegamos al centro de la historia. Las relaciones que convirtieron a Sebastián Yatra en protagonista de un relato donde la música, el amor y los rumores parecían imposibles de separar. Hablar de la vida sentimental de Sebastián Yatra exige distinguir los hechos confirmados de las interpretaciones construidas por la prensa y las redes sociales. El cantante no ha anunciado ningún matrimonio, no tiene hijos conocidos públicamente y tampoco existe una boda secreta confirmada por fuentes fiables. Sin embargo, algunas de sus relaciones fueron tan mediáticas que el público llegó a observarlas como si se tratara de historias completamente abiertas. Una de las más conocidas fue la que mantuvo con la cantante argentina Tini Stoessel. Ambos eran jóvenes, exitosos y admirados por millones de seguidores. Compartían una profesión que parecía acercarlos, pero que también podía separarlos. La música les permitía comprender los viajes, los horarios y la presión pública del otro. Al mismo tiempo, los obligaba a vivir entre compromisos profesionales, rumores y distancias. Ante las cámaras, proyectaban complicidad.
Sus seguidores celebraban cada aparición conjunta y analizaban sus canciones buscando pruebas de un amor perfecto. En la imaginación colectiva, Tini y Yatra dejaron de ser dos artistas independientes para convertirse en una pareja símbolo. Pero ninguna relación real puede sobrevivir únicamente como símbolo. Cuando anunciaron su separación en 2020, el público recibió la noticia como el final de una historia que creía conocer. La ruptura generó teorías, especulaciones y preguntas que se prolongaron durante años. Como suele ocurrir en las separaciones entre celebridades, muchas personas buscaron inmediatamente una explicación definitiva. Una traición, una tercera persona o una discusión irreversible. Sin embargo, la realidad sentimental suele ser mucho más compleja. La distancia, la intensidad de las carreras, la juventud y la presión de representar una pareja ideal pueden desgastar incluso una conexión auténtica. Después de Tini, el nombre de Yatra volvió a ocupar titulares por su cercanía con Aitana, una de las artistas españolas más populares de su generación. Se habían conocido profesionalmente años antes y colaboraron musicalmente. Con el tiempo, las apariciones, los viajes y la complicidad alimentaron los rumores. La relación comenzó a ser tratada públicamente como un romance, aunque ambos intentaron durante determinadas etapas proteger sus detalles. A los ojos de los seguidores, la historia parecía reunir todos los elementos de una película romántica. Dos cantantes exitosos, canciones compartidas, viajes y una conexión aparentemente evidente. Pero detrás de esa imagen existía una dificultad esencial. Ambos vivían bajo una atención permanente. Cada vez que aparecían juntos, se hablaba de reconciliación. Cada vez que viajaban por separado se hablaba de crisis. Cada letra nueva era interpretada como una confesión. Cada silencio era convertido en una prueba. La relación habría atravesado diferentes etapas, incluyendo una separación, un acercamiento posterior y una ruptura definitiva. Durante mucho tiempo, Yatra evitó ofrecer explicaciones detalladas. Aquella reserva pudo ser interpretada de muchas maneras: respeto, estrategia, temor a empeorar la situación o simple necesidad de procesar el dolor lejos de las cámaras. Pero en 2025 decidió hablar. El cantante reconoció públicamente que una relación entre dos personas con carreras como las suyas podía ser extremadamente difícil de sostener. Sus palabras no presentaban necesariamente a un culpable absoluto. En cambio, revelaban el desgaste producido por los viajes, el trabajo, la exposición y las diferentes etapas vitales. La confesión provocó una fuerte reacción, porque rompía con la idea de que la fama facilita el amor. En realidad, sugería exactamente lo contrario. Dos personas pueden quererse, y aún así, no encontrar una estructura capaz de proteger la relación. El público había esperado una revelación escandalosa. Sin embargo, la verdad expuesta por Yatra resultaba más incómoda. A veces el amor no termina debido a una traición espectacular, sino porque la vida compartida se vuelve demasiado difícil. A sus declaraciones se sumaron interpretaciones sobre antiguas entrevistas y comentarios relacionados con la fidelidad. Algunas frases fueron recuperadas y presentadas como posibles claves de la ruptura. En redes sociales, determinados usuarios concluyeron que Yatra tenía dificultades para imaginar relaciones duraderas o completamente monógamas. No obstante, una reflexión general sobre el amor no puede utilizarse automáticamente como prueba de una infidelidad concreta. Hasta ahora, buena parte de esas acusaciones permanecen en el terreno de la interpretación mediática, no de los hechos comprobados. Este punto resulta fundamental. Cuando una celebridad habla con dudas o contradicciones, el público suele convertirlas en confesiones. Pero expresar miedo al compromiso no significa haber engañado a una pareja. Reconocer que una relación puede ser complicada tampoco demuestra la existencia de una traición. Yatra parecía debatirse entre dos deseos: vivir el amor con libertad y evitar hacer daño a las personas que formaban parte de su vida. En una entrevista explicó que no le gustaba faltarle el respeto a nadie, pero tampoco quería dejar de vivir. Esa frase resume la tensión que ha acompañado su imagen sentimental. Para algunos fue una defensa de la autenticidad.
Para otros, una señal de que el cantante encontraba difícil aceptar los límites de una relación tradicional. Las redes sociales hicieron el resto. Fotografías, gestos, letras y declaraciones fueron organizados como piezas de una investigación colectiva. Aitana y Yatra dejaron de ser únicamente dos personas que habían terminado una relación. Se convirtieron en personajes de una narrativa alimentada por millones de espectadores. Incluso tiempo después de la separación, cualquier referencia musical podía reactivar la historia. En 2026, determinados gestos y vídeos volvieron a ser interpretados como indirectas entre ambos, demostrando que el relato mediático seguía vivo, aunque la relación hubiera terminado. Esta prolongación pública constituye una de las heridas más invisibles de la fama. Una persona común puede cerrar una relación y conservar los recuerdos dentro de un círculo íntimo. Una celebridad debe observar cómo fragmentos de su pasado vuelven a circular cada vez que alguien comparte una imagen o interpreta una canción. No hubo un matrimonio roto, pero sí existieron compromisos emocionales, ilusiones y despedidas. No hubo hijos involucrados, pero sí millones de seguidores que habían depositado expectativas en aquellas parejas. No apareció una prueba definitiva de un gran escándalo, pero sí se produjo un juicio público permanente. Después de su ruptura, Yatra habló también de su soltería y de la intensidad de sus proyectos profesionales. Durante su etapa en Broadway, llegó a bromear con que podían declararlo monje debido a lo ocupado que se encontraba. Al mismo tiempo, reconocía que le gustaban las relaciones serias, aunque en ese momento prefería concentrarse en el trabajo y disfrutar de su libertad. Esta confesión revela una evolución importante. El joven que convirtió el amor romántico en el centro de sus canciones comenzaba a aceptar que estar solo no tenía por qué representar un fracaso. La soledad podía ser una pausa, una oportunidad de entender sus necesidades y una forma de evitar repetir patrones. El silencio que finalmente rompió no ocultaba una boda secreta ni una separación legal. Ocultaba algo más humano. La dificultad de reconocer que el éxito profesional no garantiza la estabilidad emocional. Yatra podía llenar escenarios, recibir premios y cantar frente a millones de personas. Pero eso no significaba que supiera cómo conservar una relación en medio del ruido. Cuando Sebastián Yatra decidió hablar con mayor claridad sobre sus relaciones y su manera de entender el amor, sus palabras fueron recibidas desde posiciones opuestas. Algunos admiraron su honestidad. Otros lo acusaron de haber confirmado indirectamente los rumores que circulaban desde hacía años. Un tercer grupo consideró que sus declaraciones habían llegado demasiado tarde. Ese es uno de los riesgos de romper el silencio después de una relación mediática. El público no escucha únicamente lo que se dice. También completa los espacios vacíos con sus propias conclusiones. Las declaraciones relacionadas con Aitana reactivaron viejas especulaciones sobre fidelidad, compromiso y responsabilidad emocional. En determinados espacios, Yatra fue presentado como el hombre incapaz de sostener una relación. En otros, apareció como una víctima de la incompatibilidad entre dos carreras internacionales. Probablemente, ninguna de esas versiones representa por completo la realidad. Las relaciones humanas no funcionan como una canción de 3 minutos en la que cada personaje tiene un papel definido. Una ruptura puede contener amor, decepción, miedo, distancia, diferencias y errores compartidos. Reducirla a un único culpable puede resultar atractivo para las redes sociales, pero rara vez permite comprender lo sucedido. El supuesto escándalo de Sebastián Yatra no consiste en un delito ni en una conducta demostrada que destruya su carrera. Su verdadera crisis ha sido la colisión entre su imagen de cantante romántico y sus dudas personales sobre la estabilidad afectiva. El público esperaba que el hombre que cantaba sobre amores eternos viviera de acuerdo con las fantasías presentes en sus canciones. Sin embargo, un artista no siempre representa literalmente aquello que interpreta. Yatra escribe sobre el amor porque lo busca, lo teme, lo recuerda y lo cuestiona. Tal vez su música resulte convincente precisamente porque no posee todas las respuestas. El precio que ha pagado no puede medirse únicamente en críticas. También se encuentra en la pérdida de privacidad.
en la obligación de explicar emociones personales y en la dificultad de iniciar nuevas relaciones sin que sean comparadas con las anteriores. Cada mujer que aparezca a su lado será observada. Cada canción triste será asociada con una expareja. Cada comentario sobre fidelidad será examinado como una confesión. Ese es el contrato invisible de la celebridad moderna. El éxito ofrece una plataforma mundial, pero convierte la intimidad en un territorio constantemente amenazado. ¿Cometió errores Sebastián Yatra? Es muy probable. Como cualquier persona, pudo haber sido indeciso, contradictorio o incapaz de comunicar lo que sentía en determinados momentos. También pudo haber priorizado el trabajo cuando una relación necesitaba presencia. Sin embargo, reconocer esas posibilidades no autoriza a presentar rumores como hechos. No existe una confirmación fiable de que haya estado casado, de que haya atravesado un divorcio o de que tenga hijos ocultos. Tampoco existe una prueba pública concluyente que permita afirmar como hecho una infidelidad en sus relaciones más conocidas. Lo que sí existe es una historia de amores sometidos a una presión extraordinaria. Después de atravesar esas experiencias, Yatra parece haber redefinido sus prioridades. En la etapa de Milagro, habló de gratitud, familia, libertad y felicidad cotidiana. Afirmó que ya no entendía la felicidad como una meta lejana, sino como algo que podía encontrar en cada experiencia sencilla. Este cambio puede interpretarse como una respuesta al desgaste vivido durante los años anteriores. Después de perseguir éxito, premios y reconocimiento, comprendió que ninguna cifra podía resolver por sí sola sus conflictos internos. Su valor final no depende de haber sido un novio perfecto. Depende de su capacidad para transformar experiencias complejas en canciones que acompañan a otras personas. Desde Traicionera hasta Tacones Rojos. Desde Un año hasta Dos oruguitas. Yatra ha demostrado que puede moverse entre la alegría, la nostalgia y la vulnerabilidad. Ha colaborado con grandes figuras, conquistado mercados internacionales, actuado en Broadway y construido una carrera que supera ampliamente cualquier titular sentimental. Su legado artístico todavía está en formación. A sus 31 años, se encuentra lejos de una conclusión definitiva. No estamos observando el final de un personaje, sino una etapa de madurez. Por eso, afirmar que rompió su silencio tiene sentido. Pero no porque haya revelado una boda secreta o un escándalo devastador. Rompió su silencio al reconocer que incluso las relaciones llenas de amor pueden fracasar cuando no encuentran espacio para sobrevivir. Causó sensación porque detrás de la estrella apareció nuevamente el ser humano. Un hombre que ha cantado innumerables veces sobre el amor, pero que todavía intenta comprender cómo vivirlo. Un artista que puede emocionar a millones de personas y dice así, al mismo tiempo, sentirse confundido frente a sus propios vínculos. Un cantante que alcanzó casi todo lo que soñaba profesionalmente, aunque descubrió que el éxito no ofrece instrucciones para proteger el corazón. La lección final no es que Sebastián Yatra haya dejado de creer en el amor. Al contrario, su música y sus declaraciones muestran que continúa buscándolo, pero desde una mirada menos ingenua. Ahora parece comprender que amar no consiste únicamente en sentir intensamente. También exige tiempo, presencia, responsabilidad y la capacidad de elegir al otro cuando las luces se apagan. Sebastián Yatra pagó el precio de exponer sus emociones ante el mundo. Fue juzgado, convertido en protagonista de rumores y obligado a escuchar versiones de sí mismo que posiblemente no reconocía. Pero sigue avanzando, sigue componiendo, sigue buscando nuevas formas de expresarse y, sobre todo, sigue permitiéndose cambiar. Tal vez ese sea su verdadero milagro. No haber encontrado todas las respuestas, sino haber reunido el valor necesario para admitirlo. Porque detrás del ídolo colombiano, de los premios, las giras, los romances y las especulaciones, continúa existiendo aquel joven que un día abandonó la comodidad del anonimato para perseguir una canción. Hoy sabe que la fama puede llenar estadios, pero no necesariamente llenar los vacíos internos. Sabe que una historia de amor puede ser verdadera, aunque no dure para siempre. Y sabe que romper el silencio no significa revelar todos los secretos, sino atreverse a contar la parte más difícil.
que, en ocasiones, dos personas pueden amarse y aún así tener que dejarse ir. Ese reconocimiento, más que cualquier polémica, explica por qué sus palabras causaron sensación en el mundo.